Muchas gracias, gracias en verdad por la invitación a su seminario para hablar de este tema. Se me hace un tema súper interesante, la nueva humanidad después del COVID o la nueva humanidad después de la pandemia. Primero que nada, gracias en verdad por estar conectados. Muy buenas noches a todos los que están conectados en España. Buenas tardes para todos los que están conectados en Latinoamérica. En verdad les agradezco de corazón la invitación y bueno, espero que esta pequeña charla que vamos a tener, este tema que vamos a desarrollar, les sea de mucha utilidad para todo su seminario y todo este ciclo de conferencias que están teniendo. Así es que entremos directamente al tema. Creo que estamos en la época perfecta, ¿sí? Estamos en el tiempo ideal para comenzar a hablar de esto. La nueva humanidad después de la pandemia, después del COVID, ¿cómo es? ¿Qué es lo que va a pasar? Para esto quiero primero que nos pongamos en contexto de por qué hablaremos de la nueva humanidad. Durante todo el tiempo que se ha desarrollado este problema, entre comillas, llamado pandemia, entre comillas, y tú sabes ya a estas alturas, si me sigues, que te lo pongo entre comillas por todo lo que hay detrás. Entonces, hablemos primero ¿qué fue lo que sucedió desde un inicio? Hace poco más de un año. Sabemos que nos dicen que inicia una pandemia, comienza a haber noticias en la televisión, esto comienza cada vez a crecer mucho más hasta el momento del encierro. Después del encierro han pasado muchas cosas en nuestra cabeza, muchas cosas en la sociedad que nos llevan a estar el día de hoy en este punto en el que estamos, que es un parteaguas para la humanidad. Yo te hablaba en el inicio de esta pandemia, en el inicio de todo este plan macabro de la élite, que esto venía en 3 etapas. La primera etapa era el miedo, asústate muchísimo, que eso fue lo que hicieron con los medios de comunicación. A los del Oriente les decían que había una pandemia horrible en el otro lado del mundo. En el otro lado del mundo nos decían que había una pandemia grandísima, que todo esto estaba mal en el Oriente, y luego a los de Europa les decían que estábamos malísimos en Latinoamérica, y luego a los de Latinoamérica nos decían que estaban malísimos en Europa. Todos estos mensajes con los que comenzaron a flashearnos, ¿sí?, la mente mediante las noticias, las redes sociales. Les he explicado muchísimas veces el peligro que son las redes sociales. Hemos visto y hemos vivido la censura ya durante más de un año de estos temas. Entonces nos estuvieron bombardeando primero con miedo. ¿Por qué con miedo? Yo les explicaba de las 3 fases de cómo funciona el cerebro respecto a captar las emociones, ¿sí? Hablemos desde la biodescodificación y bioneuroemoción, cómo el cerebro, para que tú lo ancles y lo puedas manipular, la forma más fácil de hacerlo es con el miedo. El miedo mueve el mundo, el miedo nos mueve a los seres humanos, y el miedo a morir es el botón reptil más pesado que tenemos en la mente, lo cual quiere decir que si yo tengo la capacidad de tocar en tu mente ese miedo a morir, voy a tener también la capacidad de llevarte por caminos que yo quiera y de llevarte a tomar decisiones que tú piensas que estás tomando decisiones voluntariamente hablando, ¿sí?, desde tu voluntad, pero en realidad hay una manipulación detrás por la cual metieron el miedo. Al introducir el miedo en tu mente, pues vas a tomar ciertas decisiones que ya está planeado que te vayas más o menos a ese camino. Espero estarme explicando. Tengo por aquí abajo el chat de todos ustedes, entonces si viene alguna pregunta o algo, la voy a leer y la voy a estar desarrollando durante el tema para no estarme deteniendo, ¿ok? Si al final tienes preguntas como se los pedí, me las van a hacer llegar todas por correo o por mensaje, y yo me voy a dedicar a irlas contestando poco a poco para que nos podamos ir de corrido. Entonces, lo primero que pasa es precisamente el miedo. Primera etapa que yo te decía hace más de año y medio, cómo es que te estaban introduciendo el miedo en tu mente y qué es lo que iba a pasar, ¿sí? Ya una vez que pasa esta etapa, esta primera etapa del plan, que es también otra primera etapa más grande, porque este plan es más o menos hasta el 2030 aproximadamente, pero afortunadamente estamos ya saliendo de ahí. Como te he dicho otras veces, no les está funcionando mucho, que digamos. Pero hablemos de la primera etapa, que es el miedo. Segunda etapa, una vez que ya la gente tiene o tuvo el miedo en su mente, entonces comienza
esta desesperación natural, ¿sí? Recuerda que yo te hablo que la naturaleza humana, lo único que existe como naturaleza humana es supervivencia, ¿sí? Entonces miedo a morir es la única naturaleza humana en realidad que tenemos, que es como cualquier animal, pues venimos a sobrevivir. Todo lo que ponga en peligro tu vida va a apretar tus botones más reptiles y obviamente va a activar tus instintos de supervivencia más primitivos. Y fíjate bien, con primitivos me refiero a todos los instintos que pueden hacer que tú hoy en día estés actuando como estés actuando, desde el miedo por sobrevivir y para sobrevivir, ¿sí? Segunda etapa, una vez que este miedo estuvo anclado en tu mente, te dicen enciérrate para que no te mueras, ¿sí? Segunda etapa del plan es el encierro. Y el encierro fue la etapa más crítica, pero la mejor etapa para terminar, bueno, para iniciar con los cambios psicológicos, sociales que querían implementar en el ser humano. ¿Y a qué me refiero con esto? En el momento en el que nos encierran, se cometen crímenes atroces en contra de lo que podríamos llamar los mecanismos de supervivencia naturales del ser humano, que son socializar, tomar el sol, obviamente recibir oxígeno. Todas estas tres cosas son importantísimas para que goces de una buena salud. Parte de la segunda etapa al tenerte encerrado es decirte, no salgas, no veas a tus seres queridos, cuídalos, ¿sí? Por ahí te metieron el miedo, cuídalos, cuida a tus abuelitos, cuida a las personas que quieren, porque los quieres, no te acerques a ellos, porque los quieres, no los veas, si los quieres, no los veas, ¿ok? Esto es una falacia, sabemos a estas alturas que eso fue completamente dañino. Hace un año yo te estaba diciendo, esto va a causar más daño psicológico y social que el físico. Hoy sabemos que así fue. Aunque hay personas que todavía están atrapadas en este miedo. Y ojo, quiero hacer aquí una distinción. Cuando yo te hablo de los que están atrapados en el miedo y de los que no, de los que deciden ponerse el cubrebocas y de los que no, de los que deciden tener miedo y de los que no, lo hago desde todo el respeto, porque también debemos respetar la cuestión del despertar. A cada quien se le da distinto. Entonces, el pedimento obviamente es no enrolarnos en todo esto que dentro de un momentito vamos a hablar, ¿ok? Entonces, todos los temas que yo toque cuando te hable de los que sí despertaron, los que no, los que están despertando, los que más o menos están despertando, lo hago desde todo el respeto de la humanidad y de cada persona que tiene sus distintos niveles evolutivos energéticos. No quiere decir que unos estemos más arriba que otros, simplemente en cuestión de despertar. Hay personas que ya abrieron los ojos y despertaron y otras que están apenas abriendo los ojitos. Al final de cuentas, todo mundo al final de cuentas despierta. Hay quien se despierta con los primeros rayos del sol y disfruta mucho la mañana. Hay quien necesita el despertador o que le echen un balde de agua fría. ¿Cómo va a despertar cada quien? Bueno, depende de la evolución en cuanto a encarnaciones de cada ser, ¿ok? Entonces, seguimos con la segunda etapa. Una vez que sucede toda esta desconexión, tanto cuidado, tanto desinfectar las cosas, tanto cuidarme de que no tenga contacto con bacterias, no tenga contacto con virus. Es que hay un virus malísimo allá afuera que te va a matar, entonces enciérrate. Eso en realidad lo que hizo fue desconectar mi sistema inmune del exterior. El sistema inmune, ¿qué necesita? Obviamente necesita estar en contacto con virus, con bacterias. Los mejores antibióticos, los mejores antivirales, las mejores vacunas las tiene nuestro cuerpo. Nos desconectaron de eso, obviamente, ya desde el miedo para que bajara el sistema inmunológico. Y bueno, ¿cuál era el móvil de esta segunda etapa? No me voy a meter demasiado en todas las etapas porque lo he hablado en muchos otros videos. Los voy a invitar, si quieren ver esto, de lo que estoy hablando un poquito más profundamente, en mi canal de YouTube. Por ahí están algunos videos en donde lo expliqué durante todo este proceso al 100%. Una vez que sucedió esto en la segunda etapa, el móvil de la segunda etapa era llegar a la tercera etapa. La tercera etapa es la que estamos viviendo en este momento. La tercera etapa, te lo dije hace más de un año, era la vacunación. El móvil real, ¿sí?, de toda esta pandemia no era encerrarte, no era que usaras el cubrebocas, no era que la gente se muriera como dicen los conspiranoicos, es que era para
matar a los viejitos. Puede ser que en algún sector sí, recordemos que si hay una élite arriba de nosotros, desafortunadamente sí existe. Los gobiernos no son los gobiernos, al menos no los verdaderos gobiernos, pero no veamos esa élite desde nos quieren matar. No nos quieren matar, a lo mejor controlar algunas cosas sí, pero definitivamente matar no. Recuerden que somos seres libres, tenemos libre albedrío, y eso es lo que ahora afortunadamente hace que no les esté funcionando el plan. Entonces, segunda etapa nos lleva a la tercera, que es la vacunación. La vacunación no podía haberse dado como se está dando en este momento sin que hubiéramos pasado las otras dos etapas. Te cuento por qué. Independientemente de que si con la vacuna te van a introducir un chip, te van a modificar tu ADN, te van a... lo que sea que nos dicen todas las teorías conspiranoicas, que recuerden que hay que respetar cada pensamiento, porque el pensamiento libre siempre el pensamiento libre ha sido el más criticado. Recuerda cómo antes quien se atrevía a decirle a la iglesia que no era cierto algo, cosas que ahora se nos hacen muy tontas, lo quemaban o lo torturaban. Entonces, también ábrete a la posibilidad de que estemos viviendo desde nuestra trinchera, en nuestro tiempo, algo muy parecido, porque el universo es cíclico. Entonces ahora, bueno, al que van a linchar y al que van a atacar es al que piensa diferente. ¿Quién sabe qué pasa en 10, 20, 30, 50 años cuando volteemos atrás? Y a lo mejor por ahí en los libros de historia resulte que sí era cierto, ¿no? No sé, me abro a la posibilidad, no te estoy diciendo que sea una realidad. Yo vivo mi realidad y te comparto mi pensamiento y lo que desde mi trinchera energética y creo que todos los que están conectados ahorita saben desde dónde les estoy hablando y el por qué estoy aquí platicándoles de esto, lo que he vivido, lo que he vivenciado, las aperturas energéticas que tengo que me hacen tener un poco de información acerca de esto. Entonces, en esta tercera etapa nos llevan a la vacunación, pero no pueden, fíjate bien lo que te voy a decir, no pueden vacunarte a la fuerza. La realidad es que la vacuna sí tiene una manipulación, existe una manipulación energética. Lo que yo te puedo asegurar que sí crea en cuestión negativa la vacuna es en cuestión energética. Dejémonos que están circulando ahora videos que los imantados, que todas estas cosas, esas son tonterías, ¿sí? Pero sí hay una repercusión energética. Toda sustancia que entra a nuestro cuerpo manipulada, obviamente la vacuna está manipulada, puede llegar a alterar tu campo energético. Hay alteraciones de este campo energético que las están haciendo en forma seleccionada. ¿Para qué? Simplemente para mantener al ser humano dormido. Hemos estado despertando vertiginosamente los últimos años. ¿Por qué? Porque desde el 21 de diciembre del 2012 obviamente se activó un mecanismo en la Tierra y en el sistema solar que hace que estemos saltando a la siguiente dimensión, y eso también viene acompañado de un mecanismo psicológico, un mecanismo energético, un mecanismo en todos nuestros cuerpos energéticos que hace que despertemos. Ok, a esa élite no le conviene que estemos despiertos, es ahí en donde entra la vacuna. ¿Para qué? Bueno, sí, para modificar un poco este campo áurico que tenemos y prácticamente, como le digo yo personalmente a los asistentes a algunos de mis talleres, pues es como un pensar, estos están despertando mucho, échales otra pastillita para que sigan dormidos un rato. Es nada más ahí. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Te vas a morir? No, no te vas a morir. A lo mejor ni siquiera sientes nada, ¿sí? No te va a pasar absolutamente nada. Vacúnate, no te va a pasar nada. Pero energéticamente, ¿qué va a pasar? Que lo que tú habías evolucionado durante 3, 4, 5, 6, 10, 15, 200 encarnaciones, ¡pum!, lo taparon, lo cubrieron, lo durmieron. Cuando tengas una siguiente encarnación es como haber involucionado. Fíjate bien, yo te digo muchas veces que en cuestión evolutiva espiritual, encarnaciones, jamás existe involución, ¿sí? Si tú estás en la facultad, en tu carrera profesional y repruebas una materia, no te van a regresar a preescolar. Vas a repetir la materia tantas veces como sea necesario para que la pases. La evolución espiritual es exactamente igual. Mientras no aprendamos lo que venimos a aprender a una encarnación para trascender, nos quedamos estancados ahí, pero jamás vamos para atrás. Ok, pues esta vacuna está manipulada para que sí vayamos un poco para atrás, ¿sí? Pero ni te vas a dar cuenta. La realidad es que no te vas a dar cuenta de esto hasta que desencarnes.
cuando desencarnes, que sueltes este cuerpo físico, que se despierte tu conciencia, que está dormida, que se despierta todas las noches cuando salimos, pero que se despierte, que seas consciente, entonces te vas a dar cuenta que sí pasó eso. Pero el mecanismo de la vacuna fue que vayan ellos. Si tú no vas por tu cuenta propia y estás convencido de que necesitas la vacuna, ¿qué crees? La vacuna no sirve, porque estamos hablando de el libre albedrío, ¿sí? Ningún ente energético de la dimensión que sea puede meterse con el libre albedrío que tenemos los seres humanos y los seres de todas las dimensiones que tú me digas. Entonces, para que esta vacuna funcione y altere nuestra energía, se requiere que tú estés convencido de ponértela. Entonces tuviste una primera etapa que te metieron miedo, una segunda etapa que te metieron más miedo, que te desconectaron, que te deprimieron, que te enfermaron, para que ahora en esta tercera etapa tú estés con muchas ganas de salir, de regresar a tu vida normal, de recuperar tu economía, de volver a ser el que eras antes, de volver a ser la que eras antes. ¿Y sabes cuál es la solución que te venden? Ponte la vacuna. Entonces tú vas a ir contento a ponerte esa vacuna, como sucede con todo mundo que lo está haciendo. Y no digo que esté mal, porque claro que esta necesidad de nosotros recuperar nuestra vida, esa libertad, te va a hacer que tomes esa vacuna. Entonces, ¿cómo te pusiste esa vacuna convencido? Bueno, ahora funciona porque todas tus barreras energéticas van a permitir que se fusione energéticamente contigo y entonces te pueda crear un daño, ¿sí? Si tú te pones la vacuna y no quieres ponértela y te la ponen a la fuerza, quiero que sepas que no va a funcionar. No les va a funcionar el plan. A estas personas que pensamos diferente, que no les funciona esta parte energética, somos divergentes. Tenemos un pensamiento doble en el cual podemos integrar hemisferio izquierdo con hemisferio derecho y existe un pensamiento doble que nos hace discernir, hacer una síntesis en medio. De lo que te estoy hablando es una cuestión energética que a lo mejor la puedes conocer como lo que es la síntesis, la puedes conocer como dialéctica, ¿sí? Que así le llaman otras corrientes. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Pues simplemente es tener una tesis y una antítesis y crear algo en medio. Eso es síntesis, ¿ok? Entonces, estos somos divergentes. ¿Quién es divergente? Todo mundo es divergente. Es cuestión simplemente de que cuestiones las cosas, ¿sí? Entonces, hasta aquí quedamos en la etapa 3, que es la que estamos viviendo ahorita. Es la etapa de vacúnate. Y viene la siguiente etapa, que a partir de ahorita es la que yo llamo y la que nos trae a esta plática de la nueva humanidad. Después de las vacunas, comenzamos a vivir, que esto inicia en este momento y en delante hasta que nosotros lo permitamos, la nueva humanidad. ¿Cuál es la nueva humanidad? La nueva humanidad es una humanidad de seres desconectados, porque ya aprendiste a desconectarte y repetiste el mecanismo tantas veces que ahora estás desconectado de la sociedad, ¿sí? Desconectado energéticamente. Por más que ahora quieras recuperar tu vida como antes, te hablaron de esta estupidez que es la nueva normalidad. La nueva normalidad no es más que una pendejada, discúlpame la palabra, que te dice, pues ahora te acostumbras a tal o cual cosa, ¿sí? Y ahora es así, porque yo digo, pero así ya vienes durante año y medio comprando un montón de tonterías que te tienen ahora aquí así de jodido. Ábrete a la posibilidad. Yo no quiero convencerte de nada, solamente te platico mi vivencia, mi forma de pensar. Si no estás de acuerdo, eres completamente libre y lo respeto. Ahora ya estás desconectado, ahora ya tus defensas, todo tu sistema inmune funciona completamente distinto. Eres más susceptible a enfermedades, eres más susceptible a problemas psicológicos. No tienes idea cuántas personas tengo en terapia de biodescodificación a partir del COVID con problemas de ansiedad, con problemas gástricos, muchísimo. Incluso están teniendo ya problemas en la piel. Sabes que los problemas en la piel, lo hemos hablado, pues tiene mucho que ver con el contacto. Ya no quieren tener contacto con la gente. Entonces ya vamos a hacer la era de la desconexión. Ahora todo es por medio de estas plataformas.
¿sí? Ya estamos desconectados. Aquí entre ustedes y yo, aunque ustedes me pueden ver, no existe un retorno energético. Yo no estoy percibiendo su energía y ustedes no están percibiendo mi energía. Esa es una desconexión impresionante y es un crimen. Esto es un crimen en contra de la humanidad. Requerimos conectarnos y requerimos vernos y requerimos abrazarnos. No nos va a pasar absolutamente nada. Entonces viene la era de la desconexión, pero además me preguntaban antes de iniciar esta plática me pedían, perdón, que hablara acerca de cómo ellos nos iban a controlar, si iban a tener entes energéticos, ¿sí? De otras dimensiones controlándonos, si iba a haber personas, por ahí me platicaban como de una policía encubierta tipo hombres de negro, ya saben, que nos va a controlar. No, no va a pasar esto. Ahora los soldados de la nueva humanidad somos las mismas personas. Y esta es la parte grave, esta es la parte grave porque durante año y medio nos entrenaron para que los seres humanos nos jodiéramos la vida los unos a los otros, mediante pequeñas cosas como si tu vecino hace una fiesta, este es el número para que lo denuncies. Si ves que tal persona abrió su negocio, este es el número para que lo denuncies. ¿Qué sucede? Que no necesitan contratar, no necesitan hacer gente que nos esté vigilando. Nos manipularon a un grado que ahora los mismos seres humanos, si nos dejamos, nos vamos a estar jodiendo la vida los unos a los otros. ¿Qué etapa sigue? Ahora fíjate bien y no me dejarás mentir. Estamos en la etapa de hazte para allá si no estás vacunado. Los no vacunados, los que pensaron diferente, los que no se quieren vacunar, son los malos de la historia. Nos están entrenando para que veamos a las personas que no se quieren vacunar como unos irresponsables. Ese es el concepto que te están vendiendo. Desde ese concepto, si tú ya lo compraste, entonces vas a comenzar a ver a las personas que piensan distinto como irresponsables, como un daño hacia tu vida. ¿Por qué? Porque recuerda que desde hace año y medio tienes activo un botón en tu cerebro límbico que se llama supervivencia. Entonces yo por sobrevivir soy capaz de dañarte a ti y de hacerte absolutamente todo si yo veo que tú estás, fíjate bien, si yo veo que tú estás amenazando mi vida. Tenemos muchas personas de España conectadas y aquí quisiera hablarles de una película que a mí se me hizo fabulosa, que inició, que se transmitió, al menos aquí en México, iniciando la pandemia, que es la del Hoyo. Fabulosa esa película y felicito en verdad a los españoles por esto. Y quien no la haya visto, véanla por favor, está en Netflix. Esta película nos lleva a ver qué es lo que somos capaces los seres humanos por sobrevivir. Pues ahora nosotros somos los soldados de la élite y nosotros somos los que entre nosotros mismos nos vamos a señalar. Esto, dime tú, ¿se te hace algo distinto a lo que sucedía en la Inquisición? Cuando el vecino iba a la iglesia y te señalaba. ¿No es acaso un retroceso? Pero también no es acaso un ciclo, como yo te lo he venido diciendo muchas veces. Entonces ahora vamos a entrar en la etapa de jodámonos los unos a los otros. Acabo de escuchar hoy interesantísimo se me hizo un anuncio en el cual decían que en Nueva York a partir de no sé qué fecha ya se iba a permitir que las personas estuvieran en el metro y en restaurantes sin cubrebocas. Pero fíjate bien, solamente pueden estar sin cubrebocas las personas que vayan con su tag, porque ya hay un tag, ¿sí? O que vayan con su cartilla de vacunación. Entonces yo estoy vacunado, puedo andar sin cubrebocas. ¿Sabes para qué es esto? Para que las personas que se atrevieron a pensar diferente, ¿sí?, traigan el cubrebocas y entonces comenzar a señalar, mira, el que no se vacunó, y todo el mundo va a ir en contra de él. ¿Para qué? Este plan es para dos cosas. Primera, para seguirnos manteniendo desconectados y en una desarmonía total, ¿sí? Existe algo que se llama el pensamiento utópico, que es pensar siempre en positivo. Y aquí voy a citar a un personaje español que tienen ustedes, que habla mucho de estos conceptos y me encanta cómo lo hace, que es Emilio Carrillo, y él nos habla de la distopía, del pensamiento distópico. Por favor, búsquenlo y googleenlo
para que chequen lo que es el pensamiento distópico. Él lo trata de una forma impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a señalarnos los unos a los otros, y el que en este ejemplo que les ponía, que se me hizo gravísimo lo que sucede en Nueva York o lo que va a suceder, es que ahora si tú traes cubrebocas ya todo el mundo va a saber que no te vacunaste, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que exista una presión social y esas pocas personas que no se vacunaron ahora vayan y se vacunen por presión social. ¿Te gusta viajar? No vas a poder viajar si no estás vacunado. El chiste es que quien no se ha vacunado, se vacune. ¿Quiénes son los soldados que nos van a joder la vida a los que pensamos distinto? Como ha sucedido muchas otras veces a lo largo de la historia, como sucedió en la Inquisición, como sucedió en el oscurantismo, las mismas personas. Las mismas personas nos vamos a joder la vida. Ahora, ¿para qué es esta plática? Para invitarte a que seamos compasivos y a que si tú decidiste no vacunarte, porque también si tú eres de las personas que decidió no vacunarse, has caído, yo te aseguro que has caído en la trampa de querer convencer al que sí se vacunó de que es una tontería lo que hizo, y es que mira, y energéticamente te va a pasar, y bueno, dicen que la vacuna tiene chip, todas estas tonterías que inventan. Quiero que sepas que ahí estás haciendo exactamente lo mismo. Recuerda que yo te hablo que el ser humano vivimos polaridades. Y este evento que estamos viviendo lo podemos vivir desde la polaridad que le podríamos decir buena o mala. Pero polaridades no hay más que negativo y positivo. El que lo está viviendo desde el positivo es el que dice no me quiero vacunar y está jodiendo a la familia y jodiendo a los amigos de que no se vacunen porque esto es una porquería, porque esto está mal. Ese personaje está igual de jodido. Lamento decirte que si tú eres de esos, estás igual de jodido que el que está acusando y peleándose con los que no se vacunaron. Es lo mismo, es la misma energía en polaridad distinta. Esto es bioneuroemoción pura, pero es la misma energía. ¿A qué te llamo? Te llamo a que hagas una síntesis y que estés en el medio. Y el pensamiento del medio, que es el pensamiento sintético, que no es el pensamiento distópico, que es el pensamiento utópico, te lleva a respetar, a ser empático, ¿sí? A ponerte en los zapatos del otro. Y sabes que si el otro se quiere vacunar y le funciona para su vida, que se vacune. No hay ningún problema. Si tú eres un vacunado y el otro no se quiere vacunar, que no se vacune. A ti no te va a dañar absolutamente nada. Pero tengamos en cuenta y hagamos este ejercicio de analizar que lo que no debemos de hacer en este momento es estar los unos contra los otros, independientemente se vacunen o no se vacunen. Hablemos de otro tema de la vacuna. Los vacunados pueden dañar a los que no se vacunaron para nada. Ahora, el más importante, la duda que mucha gente tiene, el que no se vacunó, ¿va a dañar al que se vacunó? Para nada. Supongamos que tú te pusiste la vacuna y tú piensas que el no vacunado es un peligro. No, para ti no es un peligro porque tú ya estás vacunado. Ahora, si tú piensas que te pusiste la vacuna y no vas a tener el virus, ¿sí? En este caso, ese virus horrible que no llegó ni siquiera a las cifras de una pandemia. Si tú tienes ese virus, si tú lo contraes, lo vas a tener y lo puedes contagiar. Pero como tú estás vacunado, no te vas a enfermar, ¿sí? Contagiarse no es enfermarse, recuerda, contagiarse no es enfermarse, ¿sí? Y si te topas en la calle con alguien que tiene la vacuna y tú le pasas el virus, no se va a enfermar. Si te topas con alguien que no tiene la vacuna y le pasas el virus, desde tu pensamiento y tu lógica respetable es, bueno, ese se puede enfermar, pero a ti no te va a pasar nada. Si el no vacunado se te acerca, a ti no te va a pasar nada. No tienes por qué tener miedo. Suelta el miedo. Tú no vacunado, que obviamente no tienes miedo porque tu pensamiento es diferente, no jodas al vacunado, ¿sí? Y esto te lo traslado a todas las situaciones que están sucediendo hoy en la vida. Te lo traslado al que sale, al que no sale, al que quiere usar el cubrebocas, al que no quiere usar el cubrebocas. Sabemos que el cubrebocas es una desconexión impresionante. Trata de no utilizarlo la mayor parte del tiempo. Si en algún lugar te lo piden, respeta a quien te lo está pidiendo. Esta élite que es el 1% de
la humanidad y que dentro de ese 1%, en realidad la verdadera élite es otro 1%, saca cuenta, somos 7,000 millones de personas, ¿cuántas personas más o menos manejan el mundo? Las mismas que tienen todo el dinero, ¿no? El 90% de la riqueza, el 99% de la riqueza. Entonces, esa élite lo que quiere es que hagamos esto, que sigamos teniendo un pensamiento distópico, que sigamos jodiéndonos. Recuerda que existen 4 paradigmas de los que yo te hablo, que tienen atada a la humanidad, que son la economía, la ciencia, la política y la religión. Hoy estamos viviendo el paradigma que nos lleva a estar los unos contra los otros desde la ciencia. Lo que la ciencia dice, lo que la OMS dice, los que se vacunaron, los que no se vacunaron, ataca al que no se vacunó, el que no se vacunó ataca al que sí. Es un paradigma, la ciencia. Es lo mismo que se vivió en otro momento desde otro paradigma que es la religión. El que cree en la iglesia ataca al que no. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es un ciclo. Y vivimos también a veces desde la política. ¿Recuerdas? Segunda Guerra Mundial. ¿Quién está con quién? ¿Sí? ¿Quién está a favor de quién? Entonces, ¿quién va a matar a quién? Dependiendo de un pensamiento político. Y así venimos brincando de paradigma en paradigma. ¿Hasta cuándo? Hasta que los seres humanos aprendamos que la vida va más allá de un paradigma y que no requerimos un paradigma para vivir. ¿Por qué viene esta pandemia? Precisamente porque los seres humanos nos estamos desconectando cada vez más de estos paradigmas y esa élite se vuelve loca, no sabe qué hacer y entonces crean eventos distópicos como esta vacuna, ¿sí? Distópicos como esta pandemia para volvernos a jalar y si ya estamos volando muy alto, nos jalan y vamos hacia la tierra otra vez, dormiditos un rato. Entonces, el llamado es a que analicemos las cosas y el llamado es a que no ataquemos a la gente. Si tú sientes que ya despertaste y atacas a la gente, déjame decirte que no estás despertando. Lo único que estás haciendo es viviendo lo mismo desde la polaridad contraria. Respeta el despertar de cada quien, ¿sí? La vacuna es un daño energético, no es un daño físico. Me preguntaban también acerca de si es cierto que una cantidad de vacunas van a comenzar a matar gente a final de año. Te podría decir, según la poca información que tengo, que no lo sé al 100%. Te puedo decir que a lo mejor va a suceder como parte de un plan de si la gente no se está vacunando, va a comenzar a lo mejor a morir gente para decirte, ven, estos vacunados están falleciendo y ahora esto está tan fuerte otra vez que todos se tienen que vacunar los que no se vacunaron y meter una partecita de miedo, ¿sí? ¿Puede ser que suceda? No lo creo, porque afortunadamente los seres humanos hemos reaccionado de una forma impresionante. Requieres recobrar tu vida, recuperar tu vida, dejar de tener miedo, pero respetar al otro y poco a poco hemos ido recuperando y recuperaremos nuestra libertad. Pero el llamado es para recuperar nuestra libertad exactamente como antes y nos dejemos de tonterías de la nueva normalidad. Nuevas normalidades vivimos todo el tiempo. Nos podemos reponer de esto y nos podemos reponer de muchísimas otras cosas. Los seres humanos tenemos una capacidad impresionante, precisamente por eso nos quieren callar, por eso nos quieren dormir, por eso nos quieren mantener como nos tienen y no les está saliendo para nada. Les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Tengo muchas preguntas en el chat, las voy a ir desarrollando porque ya me pasé un poquito de tiempo, me pasé por ahí 3 minutitos, las voy a ir desarrollando. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, ya saben, Eric Arias en Facebook y en YouTube, Eric Arias Bio en Instagram, TikTok y Twitter. Me da mucho gusto haber estado conectado con ustedes. Voy a contestar todas sus preguntas, todas las preguntas que me están llegando. Esta se me hace importante porque ahora hablo de este tema que no había hablado mucho tiempo. Lo que yo generalmente te hablo es acerca de bioneuroemoción y biodescodificación, ¿sí?
El tema energético espiritual lo manejo mucho en mis talleres y lo manejo en persona. No es algo que maneje demasiado en redes sociales porque precisamente hay muchos paradigmas que todavía manejan las redes sociales y existe mucha censura. Me atreví el día de hoy a hablarte de esto porque se me hace muy interesante y la invitación se me hizo perfecta en el momento perfecto para hablar de esto. Si quieres que ampliemos más el tema, escríbeme de lo que quieras hablar y puedo desarrollar más el tema. Sabes que siempre es un placer para mí desarrollar los temas y lo que sea que me pidan. Les agradezco muchísimo a todos los conectados. Al instituto le agradezco muchísimo la invitación. Me encantó ver a tanta gente conectada. Y bueno, espero estar pronto con ustedes y seguir respondiendo a algunas dudas. Muchísimas gracias a todos.